Hola, ¿qué tal a todos? Bendiciones, no saben el gusto que nos da de estar en este nuevo episodio de su podcast Crece. Aquí me acompaña Ulises Salinas. Y el grandísimo pastor Arel Salinas, el siervazo, amigazo. Y estamos aquí muy felices, muy contentos con este nuevo episodio. Y dinos el tema para que la gente sepa de lo que vamos a estar hablando. Es que siento que me está bailando un poco el ojito, pastor. De repente me da así como que comezoncita bien raro. Sí. Pero el tema de hoy, tenemos un tema muy bueno y se trata de actividad paranormal. Que yo no sé si a algunos de los que nos están viendo les han pasado cosas así que uno diga, ay Dios, ¿qué será esto? Pero a mí sí, pastor. A mí sí. Así que para empezar, les voy a contar mi historia. Una de muchas, porque a mí sí me pasaron muchas. Bueno, sí. Donde yo vivía antes, en la casa donde vivía, yo me quedaba a dormir en el piso de abajo, era de 2 pisos la casa. Bueno, en esta casa hubo un momento en el que no había nadie arriba porque se habían ido todos de vacaciones y nada más estaba yo abajo. Bueno, Entonces no había nadie arriba ni abajo, no. Estabas tú solo. Solo. Okay. Se había ido todo el mundo de vacaciones. Bueno, historia larga, corta. Yo estaba dormido. De pronto empiezo a escuchar ruidos. Empiezo a escuchar como que alguien camina. Así pasitos, ¿no? Pasitos. No tan fuertes en verdad, pero pasitos. Entonces yo me despierto y digo, ¿cómo es eso posible si no hay nadie aquí? Después empiezo a escuchar, arriba de mi cuarto estaba la sala de arriba. Y empiezo a escuchar cómo se mueve. ¿Has escuchado cuando la madera roza el piso o se arrastra en el piso? Ahora hay que aclarar eso. Ajá. De que en México, porque estás hablando de México, eso las fue casas en México. Están hechas no de madera, sino de concreto. De concreto. Y el piso de ahí es, en México le decimos mosaico. Entonces, tile aquí. Entonces, cuando tú arrastras madera en el tile, en el, como dije, mosaico, se escucha un ruidito como un rechinidito de la madera, bien específico. Entonces yo escucho eso y más me empiezo a pensar qué rayos está pasando. Yo sé que estoy solo aquí en la casa. Y no es el movimiento de la madera, que la casa se esté moviendo. No, para nada, porque se escucha literalmente cómo se arrastra hasta así lejos. Ok, bueno, entonces yo empiezo así como a ya pensar que algo malo está pasando y después igual, para la gente de México nosotros le llamamos canicas a unas cositas así redondas, pequeñitas de vidrio, que con esa jugamos muchos de nuestra infancia. Entonces empiezo a escuchar cómo empiezan a aventar como canicas en el piso. Igual, los que tengan piso de mosaico, tile, un día avientan una caniquita y es un ruido bien específico otra vez. Y ahí ya me asusté, ahí sí ya dije, esto sí ya no es normal. Bueno, para terminar mi historia, yo me levanto y empiezo a caminar en mi cuarto así como que diciendo, ¿qué está pasando? Y en eso yo tenía una escoba en mi cuarto y agarro la escoba y les digo que ese cuarto, esa sala estaba encima de mí. Entonces yo agarro la escoba y le pego. Entonces nada más se escucha como que silencio por, literal así como de película, silencio como por, vamos a decir 10 segundos, silencio total. Y después de eso empiezo a escuchar como pasos, pero ya no pasitos, ahora es así duro. Y yo así como, no, esto sí ya está demasiado malo. Y vuelvo a agarrar el palo de escoba y yo digo, cállense. Como que pues yo haciéndome el valiente, ¿no? Porque me habían dicho que si te haces el valiente te dejan de pasar esas cosas. Y yo haciéndome el valiente que le hago, cállense. Pastor, se escuchó todavía mucho más fuerte eso. Y ahí salí corriendo, eran como las 2 de la mañana. Me salí de la casa, le llamé a un amigo y no regresé más en la noche para la casa. Pero el punto es, ¿por qué pasan estas situaciones? ¿Será que la actividad paranormal existe? Y si existe, ¿por qué se da la actividad paranormal? Muy buenas preguntas. Mira, la actividad paranormal sí existe, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que hay dos caminos, dice la palabra de Dios: el camino del bien, que lleva a la salvación, estrecho y angosto, y el camino del mal, que lleva a la perdición, que es ancho y espacioso y muchos llegan por él. El dueño del camino del mal es Satanás, el príncipe de este mundo, dice la Escritura, el cual tentó a nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio.
Y luego el camino del bien, el dueño es Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo del mal, dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Sí. Ahora, cuando Satanás se rebela en contra de Dios, la Escritura dice que Dios en su castigo los mandó y los echó del paraíso, en donde fueron creados, y lógico se entiende, se sobreentiende que los mandó y cayeron en la tierra, ¿verdad que sí? Porque vemos que Satanás ya estaba aquí cuando Dios creó al hombre, y vemos lo de la recreación en el capítulo... La tierra estaba desordenada y vacía. 1 y versículo 1 y versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y luego en el principio creó Dios de los cielos y la tierra, Dios hace orden, no desorden, etcétera. Ustedes saben todo eso, ¿no? Pero... luego viene Judas y nos dice que los ángeles caídos, una parte de ellos están ayudando al enemigo a llevar almas al infierno, y otra parte está encerrada en abismos. Y cuando los que están encerrados en abismos salgan, se van a ver como langostas en la gran tribulación, para atacar de manera demoníaca a las personas, ¿verdad? Sí. Entonces, la otra parte pues está como aliados de Satanás, pero luego tenemos a los demonios. Teológicamente no sabemos de dónde salieron, solamente sabemos que son parte del reino de las tinieblas. Haríamos diferencia entre ángeles caídos y demonios. Exacto, y demonios. La Biblia no nos relata ni nos dice de dónde salieron los demonios, pero sí nos dice que ellos necesitan un cuerpo para poder estar en paz, para habitar, contrario a los ángeles caídos. Por eso pensamos que en las posesiones hay posesión demoníaca, donde las personas son poseídas por demonios porque necesitan un cuerpo donde habitar para estar tranquilos, pero son parte del reino de las tinieblas. Que fue lo que le pasaba al endemoniado Gadareno, y después de que querían irse al hato de cerdos. Al hato de cerdos, exacto. Y vemos a los ángeles caídos, que ellos pueden funcionar sin ningún problema, atacando, influenciando. Una cosa es la posesión y otra la influencia demoníaca. La posesión es cuando los demonios están dentro de la persona. La influencia demoníaca es cuando te atacan desde fuera. Y parte de esos ataques pues son algunas de esas experiencias paranormales. ¿Cuál es el fin? La confusión. La confusión y el temor. Porque fíjate lo curioso, y a todos los que nos están sintonizando, lo primero que crean en la persona es no orar, porque yo he escuchado a personas que les pasa, Ulises, pero dicen, me pasa cuando empiezo a orar más. Sí. Comienzo a tener esas experiencias más fuertes. Que entonces, incluso hasta les apagan las luces, o de repente se truena un foco así. Entonces, ¿qué hacen? Mejor dejo de orar. Ajá, sí, claro. ¿Sí ves? Entonces, Satanás siempre ha querido que nosotros vivamos una vida apartada de Dios, porque Satanás vino a matar, robar y destruir, y se va a valer de muchísimas formas para poder engañar, confundir, infundir temor, y al final de cuentas que nosotros nos apartemos de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con nuestra clase de principados, ¿verdad? ¿Son reales? Sí. ¿Cómo los definimos? Satanás, el príncipe de este mundo, los ángeles caídos, que fueron los que descendieron con él, los echaron juntamente con él, a quienes engañó, y luego los demonios, ¿verdad? Y por ejemplo, sorry la interrupción. No, está bien. Por ejemplo, pastor, lo que nosotros conocemos comúnmente como fantasmas, que de repente de esos videos que circulan muchísimo en internet, de que de pronto hay una sombra así con unos ojos bien feos y las manos así sobre un hombro o cosas así. Los fantasmas, ¿qué vendrían a ser? Mira, los fantasmas vendrían a ser demonios o espíritus engañadores, nuevamente, o ángeles caídos con el fin de crear confusión y de engañar. Te doy la mejor historia bíblica. La Escritura dice que Satanás se peleaba el cuerpo de un siervo de Dios. ¿Ok? Por esa fue la razón por la cual Dios desapareció y nadie sabe qué sucedió con el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Entonces, se peleaban por un cuerpo con el fin de ¿qué? De engañar. Ahora, acuérdate que los demonios y Satanás son espíritus, y una de las capacidades teológicamente de los espíritus y bíblicamente es que pueden tomar teofanías, forma de.
Entonces ellos pueden tomar, así como el Espíritu Santo tomó forma de paloma. Yo he escuchado que, de hecho, ¿te acuerdas que mi papá lo contaba mucho? Ujú. Él decía que un gato negro lo perseguía. Sí, Él decía que cuando pasaba por un cementerio, sí. él caminaba en el aire. Muchos dirán, guau, ese es... Él contaba que tenía pacto con el diablo. Ajá. Y mi mamá decía, después de convertida, parte de su testimonio era que ella vio como ese gato negro que le seguía se enfurecía cuando estaban buscando de Dios, hasta que por fin dejó de perseguirlos. Imagínate. Entonces, los fantasmas y esas sombras y todo eso son teofanías, que es un espíritu que toma forma de... Ahora, recuerden que los espíritus no están sujetos a condiciones físicas. Ujú. Es decir, no los detiene una pared, pero más sin embargo sí pueden manipular todo lo físico. Ujú. Por eso es que vemos sillas levantándose y nadie las está levantando, porque son espíritus. Puertas que se abren y se cierran, ventanas que se abren y se cierran, luces que se apagan y se prenden, porque ellos pueden manipular lo físico y no están sujetos al impedimento físico porque son espíritus. Ujú. Entonces, ¿quiénes son los fantasmas? Son espíritus engañadores con el fin de infundir temor, de engañar, de manipular, y se utiliza mucho en la brujería y en todas estas cosas de la magia negra y todo eso. Algunas son charlatanerías y otras son realidad. Porque, por ejemplo, Sí. si tú vienes y me dices algún secreto del tatarabuelo que te acuerdes, o tatarabuelo, o abuelo, qué sé yo, que te dijo al oído y que nadie supo, sino solamente tú lo escuchaste en su susurro, y viene alguien y te dice, tu abuelo o tu bisabuelo antes de morir te dijo esto, pues recordemos que los espíritus no están condicionados al tiempo. Yo tengo otra pastora ahorita que dice Ujú. eso. Y cuando mi abuelo murió, yo estaba chiquitito, bueno, no chiquitito, tenía como 5 años. Y también yo estaba dormido, después de pronto despierto, veo a un ancianito en un espejo, el espejo me dice, el viejito en el espejo me dice, cuida mucho a tu mamá. Después yo le digo a mi mamá, vi un viejito allí, mi mamá me dice cómo era, le explico cómo era, me dice, pues si era tu abuelo, acaba de morir anoche, bla, 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 así, cosas así. Pero a mí me han pasado varias cosas así, pero el punto es, entonces, para que a la gente le quede claro, entonces tenemos demonios, tenemos ángeles Y caídos. Satanás, que Y es el mero Satanás. mero que los gobierna a ellos, ¿verdad? Entonces, ya a modo de conclusión, pastor, a mí sí me gustaría decir que yo sí he vivido cosas paranormales. Me han pasado cosas que son inexplicables para mi manera, ¿cómo diría? Para mi manera de ver las cosas, pero no son inexplicables a través de mi manera espiritual de ver las cosas. Ujú. Entonces, sí existe. Claro, bíblicamente para los cristianos sabemos que existe un reino de las tinieblas y un reino celestial, un reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo más fácil de ver es la tentación del diablo hablando con nuestro Señor Jesucristo, tragiversando las escrituras, los demonios diciéndole, tú vienes fuera de tiempo, échanos a los cerdos, el espíritu de adivinación que tenía esta muchacha que adivinaba. Ujú. Lo de las personas estaban asombradas porque no están limitados al tiempo. Lo que ellos escuchan, lo que ellos ven, todo eso lo pueden después decir a través de una persona. La posesión demoníaca voluntaria, como en el caso de el mago del libro de los Ujú, Hechos, ujú. que quería comprar al Espíritu Santo para tener ese poder. Los magos de Egipto, que las señales que hacía Moisés, ellos las reproducían por causa del enemigo. Ujú. Entonces es un mundo real que está en la Biblia, que tenemos que entender que es real, y el enfoque de Satanás es matar, robar y destruir. Robar tu paz, robar tu relación con Dios, robar tu vida espiritual, traumatizarte, llenarte de temor, el temor paraliza, etcétera. Eso es lo que hace. Pero ¿cuál es el antídoto? Porque si no, no podemos terminar este tema sin el antídoto. El antídoto, la medicina, es nuevamente fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vístanse con toda la armadura de Dios, que después sería muy bueno tener un tema sobre la armadura de Dios y cada uno de los significados de cada parte de la armadura. Vístanse con la armadura de Dios. Ustedes tienen la mente de Cristo. Esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen. La confianza absoluta en Dios, saber que Él está por encima de todo lo sobrenatural y saber que Él es el Dios de lo imposible y que sencillamente
enseñorea aún sobre Satanás y que no hay nadie como Él y que somos sus hijos y que ni un cabello aún los cabellos, de nuestra cabeza están contados y que no nos da más cargas de las que no podamos soportar o resistir. Entonces, cuando tengas esas experiencias, Dios quiera que no las vuelvas a tener, pero sí quisiera aconsejarte y decirte, no temas, si a alguien le ha pasado, no teman, fortalezcan en el Señor, busquen más de Dios, confíen en Dios y sobre todo, esfuércense, sean muy valientes. Así que déjenos por acá abajo algún comentario si es que tienen algún tema para hacer una parte 2, si es que quisieran por ahí dejarlos. Y recuérdense si existe el mal, existe el bien. Exacto, es por obvio y lógica. ¿Okay? Nos vemos la próxima, muchachones.